Bueno, pues he salido a caminar a la montaña. Estoy descansando un poco de la falta de aire. No traigo agua nunca a las montañas, nunca traigo agua. Debería llevar una pequeña mochila, como hacen pues mucha gente que conozco que van a la montaña con su bien preparados, con su ropa deportiva de montaña. Bueno, yo sí llevo un buen calzado. De hecho tengo dos. Tengo dos pares de calzado de montaña bueno, de gama media. Un bastón, mi bastón sí que llevo uno solo, porque me gusta llevar, pero ahora cuando vea dos bastones que me gustan mucho, que están bien de precio, me los voy a comprar. Cuando vea que los suelen poner de vez en cuando en la cadena alemana Lidl, me los voy a comprar. Esos bastones me gustan mucho, pero ya la garrapata este año hay una plaga a nivel, en toda España, a nivel nacional. Entonces, la verdad que he tenido mucha suerte con las garrapatas. Las veo cuando empiezan a caminar por mis piernas, las veo siempre. No sé por qué, es como una casualidad y una suerte también. Entonces las veo y las encuentro, pero no me gusta exponerme a mí con la garrapata. Pero claro, el caso es que me gusta mucho ir por la montaña. Me gusta caminar por las montañas que yo caminaba cuando tenía 14 años, 12, 13, 14, 15 años, antes de ir al servicio militar, a la mili, que estuve en Cádiz, y luego estuve en el 85, estuve en Cádiz, a finales, los dos últimos meses del 85 estuve en Cádiz, y ya en enero del 86 empecé en Melilla, en el norte de África, en Melilla ya, ahí estuve un año entero, un año completo, todo el año 86, prácticamente completo en Melilla. Bueno, y la verdad que disfruté de mi Casio W25 de franjas rojas, disfruté mucho, y también disfruté durante 6 meses hasta el verano del 86, disfruté muchísimo del Universal Calendar, precioso. Ese reloj me gusta muchísimo. Un reloj adelantado a su tiempo, en 1980. Que cuando lo vi, estaba yo todavía en el colegio, en el instituto. Cuando lo vi en un recreo, comiéndonos unas bolsas de pipas. Estábamos comiendo pipas. Y cuando un compañero Campoy, que se llamaba Campoy, chaval con gafas, moreno o así, un chaval muy inteligente, el padre trabajaba en la térmica, en la Iberdrola del Valle de Escombreras. Su padre era fijo de la plantilla, claro, ganaba un buen dinero, y le compró aquel Universal Calendar, 50 metros, con su calendario completo. Una maravilla. Yo cuando lo vi me quedé prendado de ese reloj. Y entonces, cuando llegué a Melilla, pues llevaba yo dinero, y en cuanto vi en una relojería, aunque ya era el año 86, pero todavía estaba por la relojería y los bazares el Universal Calendar, aunque ya no, creo que ya lo habían descatalogado. En aquellos años pues ocurría como ahora, pero yo creo que con más cantidad y con más asiduidad. O sea, se descatalogaban los Casios, yo creo que más que ahora, en la actualidad, más que ahora. ¿Pero por qué? Por la sencilla razón de que habían tantos modelos. Eso era una locura de modelos, de sacar colores, de sacar versiones, de sacar modelos nuevos, cambiando simplemente un número, pero era prácticamente el mismo reloj. La creatividad, la idea, las ganas de trabajar, las ganas de vender modelos, de fabricar modelos, de hacer variantes, variaciones, versiones. Es que se pueden emplear tantas palabras, como siempre digo, se pueden emplear tantas palabras, que esa creatividad y esas ganas de fabricar, y que era
es muy difícil explicarlo con palabras. Era todo tan como un río que nace en la montaña y fluye en el agua. Era increíble esa creatividad y esa. Y claro, ocurre algo que ya lo he dicho muchísimas veces en los audios, algo que lo he dicho muchísimas veces en los audios. No teníamos internet, no teníamos los medios, no teníamos un medio de información, una forma de ver toda esa creatividad, toda esa fabricación de esos cientos de modelos, de esa diversidad de modelos, de colores, de versiones, de variantes. Pero más o menos siempre, porque durante los años 80 no había tantas familias como ahora, no había, aunque ahora ya está todo muy malvado y ya, bueno, como yo digo, yo voy cogiendo con pinzas, porque en este podcast voy a tratar dos temas muy interesantes. ¿Cómo llevé yo mi servicio militar en Cádiz y luego en Melilla? Bueno, pero sobre todo me voy a centrar en Melilla porque en Cádiz estuve muy poco tiempo, los 2 últimos meses del año 1985, noviembre, diciembre, y ya todo el año 1986 estuve en Melilla. Y en Cádiz yo no visité tiendas, no visité bazares. Entonces yo donde realmente disfruté con los Casio, ahí llevaba mi W25 y con mucho miedo porque en las taquillas volaban todos los objetos personales. En Cádiz, luego en Melilla también. Pero yo llevaba siempre conmigo en mi muñeca mi W25 y cuando dormía, pues lo hacía como vemos en las películas de pistoleros, que prácticamente dormían con la pistola en la mano. Yo no dormía con pistola, pero sí con un ojo abierto, como son en las películas de pistoleros, que duermen con un ojo abierto, vigilando, porque mi W25 para mí, de hecho sobrevivió a todo el servicio militar. Tengo una foto en el servicio militar, estará por ahí perdida, con mi W25 y mis compañeros, los que yo siempre estaba con ellos, de la cocina del cuartel de regulares 52 en Melilla, mis compañeros. Y ahí se ve en mi muñeca mi W25 de franjas rojas. Pero yo en este audio quiero hablar de dos temas, aunque serían temas para dos podcasts diferentes, pero yo creo que variados y entretenidos, mucho más que el último podcast. Bueno, y también tengo pensado otro podcast, pero ese es dedicado enteramente al tema YouTube, al tema YouTube, pero por ejemplo, yo pude sobrellevar muy bien. Muchos de mis compañeros se venían abajo, tenían depresiones, lloraban, lo pasaban mal, pero que un chaval de pueblo, un chaval inocente, hay gente, ya sabemos que en esta vida hay de todo, hay gente con mucha picardía, gente con maldad, gente con malicia. Malicia yo no lo considero lo mismo que maldad. Malicia es un poco más inocente que la maldad, la malicia. Entonces había gente muy inteligente, gente que no se la metían doblada, gente que se olían las tostadas y no lo engañaba a nadie así como así. Entonces, pero había chavales muy inocentones, muy inocentes, que se habían criado prácticamente entre algodones con su familia. Entonces los sueltas en un sitio tan hostil y tan inhóspito en el año 86 como es la frontera de Melilla con Marruecos. Siempre han estado los marroquíes, en fin, el Magreb en general. Bueno, no me voy a esconder ni voy a poner paños calientes en algo que lo he vivido y nadie me puede decir que no. ¿Por qué? Porque lo he vivido y he estado. Entonces, no odiaban directamente, no sé si por ser españoles, que no éramos colonialistas ni de colonias ni nada, porque Melilla y Ceuta, que a mí me da igual, yo se la regalaba con un lazo, le daba la llave de las dos ciudades, la llave con un lazo. ¿Por qué? Porque está allí y lo sé, y lo he vivido y lo he sufrido. Entonces se lo regalaba con un lazo. O sea que quiero que veáis con esto cuál es mi punto de vista, que no es ni colonialista, ni nacionalista, ni hostia. Es que se lo regalo con un lazo. Eso cuesta el dinero y hoy en día en la actualidad ya no vale para nada.
pero la propia gente que hay allí, incluso musulmanes, incluso gente que yo creo que son de origen marroquí, es que no quieren pertenecer a Marruecos, porque ya sería un desastre, sería tercer mundo, sería tercer mundo prácticamente. Pero bueno, eso ya son temas políticos, temas de geopolítica y temas de nacionalismo y todas esas cosas, y a mí esos temas no me interesan. A ver, me estoy mirando a ver si llevo garrapatas, que hay una plaga de garrapatas por toda España, a nivel de España. El otro día llevaba un hombre, leí en el Foro Coches, llevaba un hombre un montón de garrapatas y era en el norte de España, llevaba un montón de garrapatas porque salió a pasear un rato por una montaña cerca de su casa, porque como estoy yo ahora mismo en la montaña más cerca que tengo de mi casa, aquí sentado a la sombra haciendo este podcast, que espero que esté bien y sea entretenido y sea tranquilo, porque tengo que decir una cosa, me gustan los podcasts que tranquilizan, que relajan, que calman, que si has pasado un mal día o si has tenido un día de nerviosismo o lo has pasado mal, porque todo el mundo tenemos problemas, no, la vida no es de color de rosa, la vida no es de color una piruleta y llevar unas zapatillas deportivas rosas y un jersey y un polo rosa y un pantalón blanco o azul. La vida no es tan bonita, la vida pues tenemos momentos muy buenos, momentos de alegría, momentos de ilusión, momentos felices, pero la vida es como es. Y al final de la vida, ¿qué nos espera? Pues una enfermedad mortal, que solamente te ocurre cuando estás vivo, que es la muerte. Pero bueno, eso no lo tenemos asumido muchas personas, entre ellos yo me encuentro entre ellos. Pero yo creo que al final tendremos que asumirlo. Lo que pasa es que creo que cuando te vas haciendo más viejo, el cerebro sufre unos cambios, tiene unos cambios que creo que te va adaptando y acostumbrando al triste final que nos espera a todos. Porque ya digo, la vida tiene cosas muy buenas y cosas muy bonitas también, pero no es esa vida de color de rosa, esa vida de piruleta y de caramelos de fresa. Pero bueno, voy a lo que es el audio y el podcast en sí. Entonces yo quiero mis podcasts que sean, porque no sé si os habéis dado cuenta que hay muchos vídeos en YouTube y hay podcasts de crispación, de odio, de poner nervioso a la peña, de entra mala leche. Pues yo no sé por qué hay que llegar a ese punto, pero yo quizás que algunas veces lo he hecho, o quizás que algunas veces también he tenido ese tipo de comportamiento, pero mal hecho por mi parte, muy mal hecho por mi parte. ¿Por qué? Porque ya digo que no vendo nada, ni defiendo nada. A mí, Casio, no me van a dar nada. Si le escribo un correo en un perfecto japonés, creo que casi perfecto japonés, porque lo traduzco bastante bien. Y luego hay que también escribir prácticamente como escribirían ellos. Pero ya los conozco desde hace 7 años, tengo muchas conversaciones con tema de las flores con japoneses, entonces lo traduzco bastante bien y creo que sé escribirlo bien. Me han dicho algunas veces que si yo era japonés, personas de Japón me han dicho que si era japonés, no, soy de España. Pero bueno, es otro tema también. Pero me refiero que si yo escribiera una carta a Casio diciendo, por ejemplo, que yo colecciono desde 1980 y que si ellos reeditaran ciertos modelos, muy interesantes, pues como por ejemplo han reeditado el 5000R, que es un modelo muy interesante, es un modelo muy goloso, un modelo que han acertado, que vale para todo el mundo, usuarios normales, coleccionistas, simpatizantes de Casio que lo tuvieron hace 40 años y entonces lo perdieron o se les rompió o lo vendieron y ahora pues se quieren dar el capricho de volver a tener esa sensación, porque aunque se haya criticado tanto con el 5000R, no lo sé todavía porque no lo tengo, ya daré mis sensaciones, porque ya digo, ya lo he dicho 20 veces, me lo quiero comprar en los canales míos oficiales y mis sitios. Ya lo conseguiré, no tengo prisa, tengo unos cuantos Casios para disfrutarlo y no tengo prisa.
Ninguna, ¿eh? Con el 5000R. Nada más podéis comprobar que no tengo ninguna prisa. Estoy muy tranquilo con el 5000R. Pero, ¿qué ocurre? Pues que un reloj que le gusta menos a los haters, pues le gusta a casi todo el mundo. Entonces es una reedición que por eso, como se está haciendo en Yamagata, que no hay el nivel de producción que podría haber en China o en Tailandia, aunque no soy experto en niveles de producciones ni en cadenas de fabricación, no soy experto en esos temas, pero al estar hecho en Yamagata, pues trabajan de otra forma y no tendrán el nivel de fabricación que podría tener la propia Casio. No olvidemos de que el 5000R es de la propia Casio, pues no tienen ese nivel de fabricación de Tailandia o de China. Y siempre me pregunto qué ha ocurrido con la fábrica de Malasia y la de Corea. Siempre me lo pregunto, pero bueno, nunca lo sabré, a no ser que alguien me lo diga alguna vez que conozca el tema. Si se han quedado como almacén o la han cerrado y la han vendido a otro fabricante. Y habrán instalaciones de otro tipo de fábricas, no sé. Pero bueno, no sé, son cosas que nunca sabré. Y entonces, ya digo, los audios los podcasts quiero que sean de tranquilidad, de relajación, cosas de la vida mezclas con Casio. Porque yo ya digo, yo no tengo las dudas existenciales, y ya entro un poco de lleno en el podcast en sí. No tengo esas dudas existenciales que tiene la gente. ¿Por qué? Porque no vendo nada. Y como digo, Casio no me da nada, ni me va a agradecer nada, ni me van a dar nada. Entonces no tengo esas dudas existenciales. ¿Y qué compro? Pues lo que me interesa, lo que me gusta y lo que buenamente puedo con mi dinero y mi nivel económico. Y lo que veo, que el dinero que estoy pagando lo estoy recibiendo por un producto que vale cada céntimo de lo que estoy pagando. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Entonces yo, porque Casio saque, ¿qué diría yo? Me da igual el reloj que sea, saque un digital, por ejemplo el Casiotron. Pues yo vi que eso no valía, que el Casiotron no valía los 500 euros que yo debería haber soltado por ese Casiotron. ¿No? Entonces, como no lo valía, no lo necesitaba y era prácticamente como tener un GWM 5610U de acero y con otro diseño, pero más o menos un reloj así, parecido en cuanto a módulo y en cuanto un poco a pantalla, ya digo, salvando las distancias y los cambios estéticos, pues yo no veía que esos 500 euros estaban justificados para mí. Entonces, ya digo, pues no acepto. Entonces, y ahora, pues, me gusta que estén fabricando poco lo que están fabricando, porque ahora solamente tengo a la vista 2 relojes, ya lo he dicho también, el LF30 y el AQS 820. Tengo esos 2 relojes para este verano a la vista. Y un calculadora de resina cromada con Army, el CA500, pero ya no sé si en la versión blanca o la versión en rojo. Me gustaría tener el estándar también, porque el estándar no tiene la pantalla verde que tienen los otros 2. Entonces me gustaría, pero bueno, son esos 2 relojes. En fin, que estoy muy contento de que estén sacando lo que están sacando. ¿Por qué? Porque no tengo dudas existenciales. No tengo esas dudas existenciales. Entonces, joder, la gente no sabe lo bonito que es y lo bueno que es. La gente no lo sabe, quizás, lo bonito que es y lo bueno que es, con los problemas que tenemos en esta vida, ya digo, que no es de color de rosa, y con todo lo que nos ocurre, todo lo que ocurre en esta vida, la gente no sabe lo bonito que es y lo bueno que es para uno mismo y para uno como coleccionista o como usuario de relojes, lo bueno que es no tener dudas existenciales. Es lo que yo llamo dudas existenciales. Yo no las tengo. ¿Me gusta el reloj? Sí. ¿Me gusta su pantalla? Sí. ¿Tiene el precio que se adapta a mí y que yo creo que vale cada céntimo de lo que voy a dar por ese objeto? Sí.
pues lo compro, lo añado a mi colección, me lo pongo cuando yo creo que es conveniente. Ahora hoy he venido al monte con mi VL500, heredero total y completamente del VL50 y el 100, pero completamente heredero, pero modernizado ya a los 2000, con su pila ML2016, que me costó 17 euros en Cash Converters, no puesto en casa, puesto en la tienda de Cash Converters más cercana a mi casa. Tuve que ir a Cartagena paseándome, un sábado paseándome, que dio la coincidencia que tenía que lavar mi coche, en un polígono muy cercano a Cash Converters, o sea que de todas formas tenía que ir, no me costó gastar gasoil para recoger el VL500, como alguien podría decir, no me costó nada, porque yo tenía que lavar el coche muy cerca. Digo, bueno, pues lavo el coche, voy a Cash Converters, porque antes por el mismo dinero te traían el reloj a tu casa y ahora hay que recogerlo en tienda, y si quiero que me lo traigan a mi casa hay que pagar 4 o 5 euros más y no me apetecía pagarlo. 17 euros era un buen precio por un VL500, que yo sabía que no tenía su pila, yo sabía que llevaba una CR 2016 normal, entonces pedí en Amazon por muy buen precio, muy económica, pedí una ML2016, que la llevo puesta, va de maravilla, y ahora es un reloj Tout Solar, el VL500. Entonces estoy muy contento con este Casio, tiene una nitidez, es precioso. Aquí llevo la batería en H al máximo, el indicador, un módulo muy completo, todo lo que podemos querer, un módulo como el de los REN de completo, el módulo, el 419 o 429, es que siempre tengo la memoria, o el 519, tengo la memoria buena, pero bueno, el módulo REN, W720, W780 fueron los dos últimos con módulo REN, si no estoy equivocado, aunque ahora el 2100 que lleva Bluetooth tiene una especie de REN también ahí más moderno. El 2100 que lleva, ya digo que es Tout Solar y lleva Bluetooth. Pero bueno, no es el mismo REN, aquel tan bonito y tan sencillo que nos gustó a mediados de los 80. Y que hizo famoso, bueno, no tan famoso al principio, aquel DW5600C del año 1987 que llevaba su módulo REN, que luego le cambiaron el módulo a otra versión más moderna con una pila más pequeña, la 2016, porque llevaban la 2320. Creo que tengo una, el otro día la tuve en las manos. Y nada, esas dudas existenciales que siempre tiene la gente, yo las leo. Hombre, y cada persona tiene el derecho a expresar sus opiniones, sus sentimientos, sus impresiones y todo lo que piensa sobre cualquier reloj de cualquier marca y cualquier modelo. Pero, ya digo, yo lo bueno que tengo es que no tengo esas dudas existenciales, aunque algunas veces las he manifestado, pero claro, es normal porque siempre se nos escapará, aunque digamos, yo no quiero ser así, yo no quiero ser de esta forma. Pero es normal que se te escape, al final lo que estás diciendo es normal que se te escape. Somos humanos, somos seres humanos, con nuestros problemas y con nuestros fallos. Pero ya digo, el no tener dudas existenciales en un reloj Casio, o sea, en los relojes Casio, esas dudas existenciales, pues son una maravilla. Me gusta, lo compro. El precio me cuadra, lo compro. Luego me lo pongo, pues cuando me apetece, tengo tiempo y tengo ganas, y cuando es hora de que me ponga ese modelo en concreto. Hoy le ha tocado al VL500, hoy no voy al bar a tomarme una cerveza, no voy, no hay nada planeado y quiero descansar. Estar en la montaña. Pero esta mañana me tomo un café con el GD400, con el G-Shock GD400. Pues ahora igual en mi casa, pues a lo mejor voy con el A130. No sé, a lo mejor me cojo y me pongo mi A130. Estoy sentado viendo una película o viendo una serie de ciencia ficción
y me pongo mi A130 o me pongo un F91 o no sé, o un W59 o cualquiera de esos, o un F105, me da igual. O sea que, ya digo, pero no sé, la crispación en YouTube, la crispación y esa exacta, no, hostia, no sé decirlo. Es que hay palabras en mi lenguaje de Cartagena, de Murcia, que no sé decir algunas palabras. Exaltación, sí. Ese nerviosismo, ya digo, con un simple reloj. Es que es un simple reloj. Pues yo no lo tengo. Y si lo tengo algunas veces, porque, ya digo, somos humanos. ¿Quién no tiene defectos y fallos? Pues todo el mundo. Y bueno, este es un tema que quería decir. Que es muy bueno vivir tranquilamente, disfrutar de los relojes, cada uno a su forma, a su manera, pero tenerlos y poder elegirlos cuando te place y cuando tienes ganas y cuando dices, ahora le toca este reloj porque se lo merece y porque le toca por el turno a este reloj. Ponérmelo para ir tranquilamente y tomarme una cerveza relajado, al fresco, con estas calores que ya están empezando a hacer, viendo mi teléfono móvil, viendo mis páginas que suelo visitar o viendo qué Casio me voy a comprar, cuál es el próximo Casio que voy a comprar o cuál es el próximo proyecto. Pues yo creo que todo eso está bien. Bueno, y voy a hablar un poco sobre la mili, sobre aquellas noches de garita, aquellas noches de que, pues un chaval con 20 años que ha estado en un entorno completamente muy diferente y un poco, no diría entre algodones, porque yo estaba con un martillo neumático. Yo estuve 2 años con un martillo neumático antes de ir al servicio militar. Y eso no es estar entre algodones, con un martillo neumático. De los 18 hasta los 20 años no son algodones precisamente. Entonces, para mí, tengo que decirlo así de claro, para mí el servicio militar fue un descanso, fue unas vacaciones, un relax. Y eso que estuve corriendo, dando barrigazos en las montañas, en los regulares 52 de Melilla, y con insultos, ahí te insultaban, te gritaban, he visto pegar tortazos como panes a chavales inocentes, pues de toda España, cómo le pegaban tortazos, cómo le pegaban empujones, cómo lo insultaban, cómo le pegaban camotazos, capones, puñetazos en la espalda. Pues he visto de todo. Yo no tuve esa desgracia, porque es una desgracia, es una degradación como persona, como ser humano, que te peguen un puñetazo por haber cometido un pequeño fallo, un pequeño error. Joder, es que no han matado a nadie, ni se te ha escapado un tiro del fusil, del CEDME. Ni has roto nada, que a lo mejor has tenido un fallo en algo, en decir, pues lo que hay en el ejército, todos, ¿cómo se dice? Palabra empleo, todos los estamentos, los estatutos, no, las leyes y las normas que se utilizan, las leyes y las normas que se utilizan en el ejército de comportamiento como militares, soldados rasos, las normas, las leyes, cualquier incumplimiento, cualquier tontería, pues toma ya, capón, un puñetazo, un camotazo, un tortazo, toma, pro. Y ahí se quedaban tan frescos, eran más hombres, y luego cuando llegaban a sus casas, a su mujer, sí, cariño, vale, cariño, lo que tú digas, cariño, sí, cariño. ¿Qué? Ahora tengo que ir a comprar una barra de pan, venga, cariño, vale, voy. Sí, no te enfades. ¿Qué? Y luego llegaban y soltaban toda esa rabia que en su casa no tenían, pues la soltaban con un pobre chaval de Burgos, o de Barcelona, o de Madrid, o de Cáceres, o de Valladolid, pues la soltaban toda esa rabia pegándole un tortazo en la cara, que sonaba en todo el cuartel. Y yo ya digo, yo me escapé y me libré. Pero ¿por qué intentaba hacer también no tener fallos, no tener errores? ¿Por qué? Porque veía lo que pasaba. Veía lo que pasaba. Ya digo que a mí me daba igual si me hubieran dado un tortazo, un puñetazo, pues me daba igual. Porque había estado con un martillo neumático 2 años. Y había llevado moratones por todo el cuerpo. Entonces, un tortazo y un puñetazo, pues tampoco me voy a ir al hospital por eso. Ya digo,
Pero yo esas noches de la garita las recordaré toda mi vida. Ahí no tienes nada. Ahí no tienes nada. Ahí tienes que estar atento. Veía cómo pasaban los nativos, la gente de allí, los marroquíes, veía cómo pasaban, porque este cuartel de regulares, 52, estaba en la frontera con Nador, la ciudad de Nador, en la misma frontera. Entonces estaba ese vallado que hemos visto en la televisión muchísimas veces, ese vallado tan grande, tan alto, con alambre de espino en la parte superior. Entonces yo ahí veía cómo pasaba. Entonces, claro, te despertaba. No es que yo estuviera durmiendo, claro, yo estaba atento porque había que estar atento, que te podía, ya digo, pasar o incluso meterte en el calabozo unos días o estar arrestado. Eso lo he visto yo en compañeros que se hayan quedado durmiendo en la garita. Aparte de ese tortazo y ese puñetazo que se llevaban de primeras, pues luego les esperaba lo otro, el arresto. Entonces a mí jamás me pasó eso. ¿Por qué? Porque siempre estuve atento, muy pendiente y muy atento de todo, para que no me ocurriera nada. Y bueno, lo que tengo que decir, que ahí no tenían nada. Joder, pero yo llevaba mi Casio W25 y también, ya estando allí en Melilla, un sábado que lo recordaré toda mi vida, fue cuando compré el Universal Calendar. Precioso. Y mirad qué tontería. Pero el entretenimiento de ver pasar los meses del año, y cuando me tocaba licenciarme y volver a mi casa, en diciembre, ver pasar los meses en ese Universal Calendar, era como ahora ver en la televisión una buena película de ciencia ficción o una buena serie de ciencia ficción. Era lo mismo, es la tontería de ver pasar los meses en un reloj de cuarzo líquido. O sea, con una pantalla de cristal líquido que diga cuarzo líquido, digo. Cuarzo es el cartucho de cuarzo, es el oscilador de cristal líquido. Una pantalla digital era igual de entretenido o más que ver en aquel año 86 que ver la televisión ahora. Y veía cómo pasaban los meses en esa pantalla tan bonita. Escuchaba su señal horaria, que me decía que me quedaba una hora menos para salir, para hacer la guardia en la garita y descansar y librar y poder comer algo y poder descansar un poco y hablar con los compañeros, porque ahí estaba en la soledad de la noche viendo cómo pasaban gritando y vociferando los marroquíes. Y luego a las 5:30 de la mañana, no sé si eran, que eso no lo recuerdo la hora, sí, pero eran más de las 5. La llamada al rezo, desde los minaretes de la ciudad de Nador y de la propia Melilla, que también habían minaretes de esos, o como se llamen, creo que se llaman así, como llamaban al rezo, y yo miraba a mi Casio y decía, joder, qué tontería, están rezando todo el día, ¿para qué? Si tienen unas vidas más miserables que la mía y están rezando todo el día, tienen una vida miserable, ¿de qué sirve? ¿De qué vale? Y ahí veía yo un poco que, claro, yo también soy algo religioso, pero en el sentido de que a mí me gusta mucho la figura de Jesucristo, y para mí hay un Dios, porque el Dios es el que ha creado todo esto y hace posible que yo esté hablando en un teléfono móvil y vosotros estéis escuchando en vuestro teléfono móvil o en vuestro ordenador o en vuestra televisión o donde escuchéis los podcasts. Para mí eso es Dios. Pero ya está, pero yo creo que aquí estamos en el mundo como un libre albedrío, como un destino que tiene cada persona marcado o premarcado o prefijado cuando nace, pero no hay nadie que nos maneja los hilos como si fuéramos marionetas, bueno, aparte de nuestros políticos y desde Europa y los líderes políticos de cada país. Pero no hay nadie que, como si fuéramos marionetas, nos esté manejando desde el cielo. Vamos, aquí estamos libres y aquí cada uno tiene su destino ya marcado, que eso es como una lotería.
Y por mucho que se recen, yo esas personas veía que eran muy infelices. Hombre, podrían tener también sus momentos buenos de felicidad. No digo que sean infelices siempre, pero no les veía un buen destino yo a esa gente, no sé, es una percepción que tengo. Quizás esté muy equivocado. Pero no estoy plasmando bien, ya digo, esas noches de incertidumbre de un chaval que no sabía si iban a venir a asustarte algún mando, algún sargento a pegarte, porque ellos nos avisaban que iban a ir a pegarnos un susto y a ver si estábamos atentos. A muchos de mis compañeros lo habían arrestado porque lo habían pillado durmiendo, pero no, yo no tuve esa mala suerte nunca. Fue una mili todo muy bien, muy tranquilo. Con mi Casio, cuando salía a pasear por las calles, mi W25, mi Universal Calendar. Yo qué sé, fueron momentos felices, fueron días felices, a pesar de siempre la incertidumbre, ¿no? Un poco el miedo del servicio militar, de esas noches, la soledad. En la mili te hace amigos, pero luego ya cuando se termina el servicio militar, muy raramente, o sea, no suele ocurrir mucho, pues ya esos amigos se van olvidando con el tiempo. Al principio llamadas telefónicas con el fijo de la casa, con el teléfono fijo, pero a no ser que sea ya una amistad que se haya labrado muy fuerte y muy firme, pues todo se va perdiendo, todo se va diluyendo con el tiempo, ¿no? Pero a mí siempre me quedará el recuerdo de una simple pantalla que para mí era mi entretenimiento, era como ver una televisión, como ver una película de ciencia ficción ahora en la actualidad. Y me sirvió de compañía, de gran ayuda. Mis dos pequeños, no puedo decirles pequeños, mis dos pequeños Casio, el W25 y el Universal Calendar, que es un QS, pero nunca recuerdo, 86, 83 QS, no sé qué, y el nombre del número de módulo. Y eso, siempre esta marca me ha ayudado más que me ha perjudicado. Tengo que reconocer que esta marca de relojes me ha ayudado. Y que iba a decir fanatismo no. Mi ilusión, mi aprecio por un producto que realmente siempre me ha gustado. Pero es porque ya digo que mi filosofía ha sido diferente a la de otras personas. Mis dudas existenciales creo que han sido muy diferentes a las de otras personas. No tengo esas dudas existenciales que leo en las redes sociales o leo en los foros en cuanto a relojes. Yo voy directamente al grano, pero muy directo al grano, muy directo. Entonces, ¿qué queréis que os diga? A mí me gusta, por ejemplo, el AE1200 y el AE1300. Me gustan, pues ya está, no tengo dudas existenciales. Es que no sé qué, es que no sé cuánto, lleva resina, es que lleva acero, es que no lleva oro, es que no lleva diamante, es que no tengo realmente. Me gustan, el precio era el que yo creía que era bueno y que entra dentro de mis normas escritas en mi cerebro y ya está. Y me los pongo cuando me apetece, pues mira, hoy igual ahora llego y me pongo a lo mejor el Casio AE1200 o el AE1300. Ahora cuando me duche y vaya a mi casa, igual cojo uno de ellos, le echo mano a uno de ellos y me lo pongo y estoy tranquilamente cuando me duche viendo mi televisión con mi Casio AE1200 o AE1300. Porque ya digo, es muy importante no tener esas dudas existenciales. Y creo que me han ayudado, mira, estoy viendo un conejo correr por ahí. Me han ayudado más que me han perjudicado los Casio. Lo he pasado muy mal reparando y restaurando. Lo he pasado también muy bien. Ha sido una satisfacción ver un trabajo que yo mismo me he asombrado de cómo lo he hecho. Que yo no he ido a ningún taller de relojería, yo no he estudiado nada, yo no he hecho nada al respecto para hacer esos trabajillos.
de reparación y restauración. Entonces, yo qué sé. Pero ya digo, es importante estar bien con uno mismo, es importante intentar ser feliz, porque la vida, ya digo que no es de color de rosa, no es la vida de la piruleta y del chupachup. La vida algunas veces no es como la hemos pensado, o la hemos planeado, o la hemos calculado, y es todo tan diferente. Y bueno, voy a ir poco a poco escuchando a Depeche Mode. Creo que ha quedado un audio, no como yo quería hacerlo tan de bonito. Yo quería hacer un audio muy bonito, quería hacer un audio muy tranquilo. Hay muchos detalles que siempre se me olvidan. Normal. Yo creo que es lógico. Hay detalles que no recuerdo, hay detalles que voy haciendo un pequeño guión algunas veces en el camino, cuando vengo a sentarme a mi lugar favorito, que estoy fresco y estoy relajado, estoy muy bien. Hoy no hace viento y espero que no salga viento, si no le intentaré quitar el ruido con un software. Y nada, subiré este audio, ahora lo escucharé un poco para ver que está bien. Espero que este audio os guste, que esté bien. Tengo planeado un audio ya hablando sobre YouTube. En ese audio hablaré sobre YouTube. Un tema muy diferente y muy distinto a la mili, a mis noches de guardia y de garita, y un tema muy distinto a las dudas existenciales en cuanto a los relojes Casio. Ya digo, hablaré sobre las impresiones de lo que veo en YouTube, de canales, pero sin hablar mal de nadie y sin decir nada malo de nadie, simplemente impresiones y sin nombrar a nadie, por supuesto, mis impresiones que veo y todo esto. Bueno, pues espero que este audio esté bien, espero que os guste y hasta el próximo audio.